Hola, acá estamos en una nueva semana política, el programa del Mostrador Televisión dedicado a la reflexión, el análisis, la conversación de política, negocio, en fin, temas varios. Antes de inmediato, hola Mirko, hola Iván, aquí estamos los tres nuevamente, pero eso iba a decir, estamos en nuestra casa, estamos en la sede del Mostrador, en la sala de prensa, donde está todo pasando. Y quisimos venirnos para acá especialmente para llevarle el pulso a la noticia y a la conversación. Por supuesto que le damos las gracias a la librería Ulises, nuestra anfitriona de tanto tiempo y actual auspiciadora, y por supuesto a la Universidad Andrés Bello, que nos auspicia ya también hace bastante tiempo, universidad privada líder en investigación. Y bueno, tenemos tanto tema que vámonos a materia. ¿Va a haber o no va a haber nueva constitución, Mirko Macari? Sí, va a haber nueva constitución, pero se incumple la promesa real de que esa nueva constitución tenga un cuerpo, o por lo menos tenga un método claramente definido durante este mandato. La falta el caos político que reina en el gobierno, la falta de peso, de autoridad presidencial, la falta de poder del gobierno, hace que en definitiva la constitución se chutee, ¿no? Se le da un mandato, se espera que se apruebe, que el Congreso, se pasa la pelota al Congreso, se chutea para el Congreso 2017, que tiene que aprobar, ¿no?, una suerte de autorización para que el Congreso del siguiente periodo legislativo es como una hoja de ruta. Que define. La hoja de ruta bien enredada, ¿no? Una hoja de ruta bastante enredada. Está hecha para mandar, como lo dijo la presidenta, al CEP, la semana pasada, tranquilizar a los inversionistas y a todo el partido del orden. Entonces el Congreso es el que decide, esto no sale del Congreso, pero como estamos, tiene que estar todos relativamente contentos, se incorpora la posibilidad de que ese Congreso de 2017, entre las alternativas que elija va a ser la Constitución, esté la Asamblea Constituyente. Entonces lo que se va a hacer es que se va a constitucionalizar la siguiente elección presidencial y parlamentaria del 2017, y con eso el gobierno agarra y chutea adelante. Se saca el cacho de tener que resolver un problema al cual no tiene solución, porque el aparato de poder del gobierno se opone al Valdés, Furgo, son férreos opositores de lo que denominan el atajo, ¿no? Y los sectores de la izquierda, la mayoría, no se pueden ofender mucho porque viene la siguiente elección y todos tienen que estar en el mismo barco para seguir manteniendo el poder. Pero el problema de entrar a la definición, ¿no?, se chutea. Ahora, ¿qué es lo notable? Desde el punto de vista conceptual, de la falta de liderazgo, ¿no?, en general, de la política y la capacidad de tener un horizonte de qué es lo que se quiere para el país, el discurso de la presidenta. Es decir, dice que nuestra constitución es poco democrática, que es una institución ilegítima, y también poco democrática, es ilegítima, pero a su vez, dicho eso, dice que el itinerario refrenda la notable tradición jurídica chilena. A decir que la constitución por la cual ella y estos parlamentarios han sido elegidos no es democrática, fue hecha en dictadura, pero que no sé, ahí hay un problema, tú lo entiendes bien como abogado, ¿no?, de lógica jurídica y resoluta. Bueno, ¿en qué quedamos? Si es ilegítima, entonces todas las autoridades electas por este proceso son ilegítimas y lo único que corresponde es una asamblea constituyente. Si honramos la tradición jurídica chilena, y es decir, todo se tiene que hacer de acuerdo a las normas que existen, entonces chao con la participación ciudadana, porque ese lugar es el Congreso, pero tiene que armar un gato mono, como decía el hombre perro gato. Ramiro Mendoza. Pero yo te iba a preguntar a ti, porque tú eres abogado, desde el punto de vista más allá del aspecto político, de que chutea y que no se saca un poco un problema y una presión y se ponemos entre los otros, desde el punto de vista no legal, pero desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista de las formas, ¿te parece que es una forma responsable de cómo ella arma esta hoja de ruta, o es solamente, como dice Mirko, está usando una carta política para sacar su problema? Yo pienso que están las dos cosas, ¿eh? Es decir, es bueno que haya un itinerario, por enredado que sea,
porque hay que casi tomar un curso para entender la cola chancho que se armó ahí. Pero yo destaco fundamentalmente el que hoy día la nueva Constitución es un hito. Hace unos años era un tema que crecía, ¿no? Como ola, la necesidad da la ilegitimidad de origen de la otra Constitución, ¿cierto? Pero todavía en mucho tiempo se manejó, por circuitos más alternativos, algunos incluso más radicalizados, no necesariamente, pero ya esto es un hito que hace un sin retorno. La vuelta a la Constitución. Necesitamos una nueva Constitución. Es posible, no solo por su lugar en las encuestas al momento de la elección del año 2013, sino porque quería encauzar una fuerza que se había manifestado en la calle. Y esa fuerza de la calle tenía un discurso, ¿no? Y el horizonte final de ese discurso era cambiar el contrato social. Cambiar el contrato social y hacerlo por primera vez en la historia de Chile de un modo donde la élite tuviera que participar del proceso de igual a igual con otros grupos que están tradicionalmente fuera de la toma de decisiones del aparato de poder. Y termina Bachelet reconociendo la incapacidad de cumplir esa promesa respecto de los grupos que le dieron origen, que la incentivaron y la motivaron y los que votaron entusiasmadamente. Pero ahora no puede hacer el argumento que esos grupos, al hecho que lo que dice Federico, y estoy siendo abogado del diablo, no, quizás malo, pero el hecho de que tal como el movimiento estudiantil sentó un debate que está al centro del tipo de país que queremos hacer ahora. A eso me refiero yo. El hecho que la Constitución se va a cambiar, y que hay un consenso y va a estar al centro del debate político de este país, de qué tipo de sociedad. No creo que también es un triunfo, porque en las sociedades democráticas no hay triunfo absoluto. Sí. ¿No? Yo pienso que tiene de las dos cosas, de dulce y de agraz, lo que dice el concepto, pero pienso que lo que estamos tocando ahora no es nada de menor. Porque claro, que la elite de cualquier manera sería una definición. Sí. No, pero hay una definición. Pero ya no se debate, como dice Federico, que es una cuestión de unos zurdos de la. Lo que pasa es que está en el centro del debate y va a ser el tema principal de la próxima. Ahora, el cómo es donde el diablo se mete en la letra chica. Es verdad, no sabemos en qué va a terminar este hombre perro gato. No va yendo a votar porque van a elegir. Esa nueva Constitución la tiene que hacer un congreso con gente que decepcionada de la política, porque la política no cumple sus promesas. Como el de hacer una nueva Constitución, la gente no va a ir a votar porque sabe que nada en su vida cambia desde la política. Pero quizá esto de que el próximo elección donde se elijan parlamentarios que van a tomar decisiones respecto de la Constitución y por lo mismo va a tener poder constituyente, quizás sea una motivación para ir a votar. No lo sé. Una promesa más nomás, pues si también te decían manda a votar porque ahora sí va a ser una nueva Constitución, pero te decían no, es que no ahora, pero la otra sí que sí. No, porque antes era desde la calle, ahora es desde el poder mismo. Ahora es desde el poder mismo. Por eso no hay triunfo absoluto. El gobierno iba a elaborar tú que eres un tipo que te pones idealista cuando cambias. No, déjame terminar mi crítica a ti y después te defiendes. Tú que eres muy tú que eres muy escéptico y hasta cínico en muchas ocasiones. Acá te pones idealista y tú que entiendes la política y maximalista. Mejor que todo acá. Una de las definiciones que tiene la política, que es la que a mí más me gusta, que es el arte de lo posible, que es la que a ti menos te gusta, pero acá nuevamente tú dices que la política, la gente dice no le dio nada. Yo te digo, con todo el tira y afloja, se acabó el CAE, va a haber más o menos una gratuidad. Esa política, en este caso, el tema de vamos a tener una nueva constitución, a ti no te gusta que no va a ser de la forma que la calle le gustaría que se hubiese dado como proceso, que a lo mejor es el mejor, yo estoy tomando partido, pero el hecho de que completamente ningunear el logro de que esté al centro del debate nacional. Que la Presidenta de la República se pare ahí y diga... Existen registros de la semana política de antes de la elección, donde yo dije que no tenía ninguna expectativa respecto del cambio de ningún tipo que se prometía bajo estas condiciones. Esa ya la borramos. Por una serie de razones que no son nada idealistas, son de realismo. Lo que yo tengo que hacer como analista es contrastar lo que se dice, lo que se promete con lo que se hace. Absolutamente. Eso es lo que estoy haciendo, contrastar el discurso del momento del 2013, en que se asume Bachelet, a lo que estamos llegando ahora y por qué ocurrió. ¿Era posible anticipar esto? Sí. Lo hemos dicho muchas veces, porque se construyó una agenda de gobierno que no se basaba en las condiciones reales del poder. El único poder que impulsaba estos cambios sobre los cuales en teoría este gobierno iba a ejercer un rol transformador histórico, único en la historia de Chile, era ese poder que venía de la calle. Y lo que se hace es desarticular y desarmar ese poder que viene desde la calle y meterlo
Dentro de la institucionalidad. Institucional y disolverlo. Y entonces el poder tradicional no es capaz de hoy día, por su mirada, porque el poder tradicional tiene la virtud, el poder tradicional, la élite, opera con las miradas de todo paso a paso. O sea, está preocupado del hoy. El mañana se resuelve mañana. Mañana se va a encontrar otra excusa para que el Congreso determine que va a ser tal manera y va a ser. Entonces, mira, yo pienso, eso es así. Pero, así ha ocurrido. Así está ocurriendo en los pero hechos. es un proceso, pero hoy día. ¿Qué es lo importante hoy día? Hoy día es darle la señal al empresariado que este tema queda chuteado porque tiene que invertir ahora ya para que suban los números. Pero no solo el mensaje, Eso no lo es. yo, si tú ves la reacción del empresariado hoy. Y ahora que una acotación, no quiero decir que defiendo la tecnocracia, pero yo soy un fan de la tecnocracia. Yo entiendo de muy buena fuente que tu aseveración de que Rodrigo Valdés se opone está equivocada. Que él es un gran fan, que es impresentable, que hay que tener una nueva constitución. No sé. Pero no ahora, porque ahora hay que crecer. No sé, lo que ocurre es que. Este libreto lo hemos visto tantas Ya, veces. pasemos a otro tema, pero de verdad, esta conferencia de prensa, ¿cómo le llaman lo que hace la presidenta? Sí, la cadena nacional voluntaria de ayer, es un hito que hace irreversible esto. No sabemos para dónde va a ir porque un colachancho puede reinventarse, puede ser todo esto para ganar tiempo, pero la verdad es que yo lo veo como una ola que ya partió y vamos a ver si la institucionalidad logra desarticular. A mí me interesan otras reflexiones, o sea, la necesidad que tienen de plantear unos diálogos ciudadanos para que haya educación cívica. O sea, están reconociendo el fracaso en educación de los gobiernos, porque lo primero que tiene que haber en la educación antes de enseñar matemáticas y antes de enseñar economía es educación cívica, cómo nos relacionamos los unos con los otros, y eso se está eliminado de la educación chilena a propósito, para despolitizar. Es una vergüenza. Ahora que van a hacer un par de cursitos para politizar, cuando basaron estos gobiernos, los tecnócratas que tú admiras, en despolitizar, porque en eso consiste el neoliberalismo. La política es una decisión técnica para unos tipos que pueden estar en Valparaíso hablando en jerigonza y el resto somos consumidores. Y los griegos decían que los que no estaban metidos en política eran unos idiotas. Claro. Ya, está muy entretenido, pero vamos a pasar a otro tema. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta desde nuestra sede institucional en el Mostrador, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, como siempre, y de la librería Ulises. Estábamos hablando y por ahí salió el tema y yo justo corté de los tecnócratas. Sí, gran tema porque... Y de los idiotas también. De los idiotas, eso me lo salto y lo dejo para el próximo capítulo. A propósito de los dichos del senador Walker contra Engel, que van a hablar con Rulo, pero yo creo que tienen varias cosas interesantes. Bueno, obviamente que toda la furia tuitera respaldó a Engel, el bueno que propone probidad, contra Walker, el malo. Entonces, a mí lo que me interesa no es decir quién es bueno y quién es malo, sino tratar de entender por qué pasan las cosas y tratar de hacer una perspectiva de por qué deberían resultar de una manera, que es lo que tú a veces no entiendes, Faisma. No, lo entiendes, yo digo respecto cuando contrasto el discurso de alguien con la realidad en política, eso es muy fundamental. Bueno, en este caso, el senador Walker, aparte de decir que estaba Curco, me recordó al presidente de la Corte Suprema cuando la habrán desaparecido, ¿no? Que está chato de la gente que pontificaba desde fuera de la política, ¿no? Dijo algo que lo retrata muy bien y retrata la mentalidad de buena parte de la élite, pero sobre todo de la mentalidad que opera en el Senado. Porque el senador Walker, para decir que la política era algo tan importante que había que protegerla de los expertos, de los tecnócratas en este caso. A lo que alude Walker y cita muy bien, creo yo, a Frías Valenzuela para hablar de la historia, porque el señor Engel no tenía idea de los partidos políticos en Chile, la importancia, y cita a Frías Valenzuela, que es un historiador muy importante dentro de la historiografía conservadora chilena. Que es la historiografía favorito de la dictadura. No solo de la dictadura, sino que de todo. De hecho, Jaime Izaguirre, que es otra de las grandes fuentes de la historiografía conservadora, no fue compañero de Eduardo Frei Montalva. Y Eduardo Frei Montalva, tú sabes que incursionó en la historiografía. Y Frías Valenzuela hablaba de la superioridad de la aristocracia castellano-vasca y del rol de la aristocracia castellano-vasca en la conformación de la República. De esa idea
no es de la que bebe Walker, que si bien no es castellano vasco, sino que anglosajón. Anglosajón. Es la idea de la política, es una conversación entre caballeros, y es un lugar del lugar de la aristocracia, y hay que defenderla, ¿no? de las masas, y hay que defenderla de los tecnócratas que no saben. Es un lugar de privilegio de la élite. Pero lo interesante es cómo Walker se empalma con ese pensamiento de la historiografía conservadora en el mismo en la que se formó Jaime Guzmán. Jaime Zaguirre formó a Jaime Guzmán, ¿no? Y ahí hay vasos comunicantes que te hablan de una mentalidad que permanece, que implica una imagen de lo que el país es, de lo que su política es y debe ser, ¿no? Y de que no debe salirse de ese cauce. Y eso es muy fuerte. Y por eso Jaime Guzmán piensa el Senado como cámara revisora. ¿Y por qué hablo de Jaime Guzmán? Porque en el año 90, cuando se reinauguró la democracia, ¿no? La derecha, con los senadores designados, podría haber elegido a Sergio Onofre Jarpa presidente del Senado. Tenía los votos para ser presidente del Senado. Y Jaime Guzmán hace una jugada y pone los votos de la UDI para que Gabriel Valdés sea el presidente del Senado. Y la razón, aparte de que la preponderancia que le daba la UDI para negociar, ¿no? Era que dice que Gabriel Valdés es un caballero y que con él sí se va a poder tratar si él le pide que tenga un trato diferente con Pinochet. Y eso retrata el alma de Walker, ¿no? La política es una conversación entre caballeros y ahí nos entra cualquiera. Y esa es una mirada sobre el país profunda. Ya, pero por otro lado, contrapeso de otro tipo de historiografía en la formación de las clases dirigentes, ni siquiera en todo el país la historiografía conservadora no tiene contrapeso. Pero por otro lado, Engels, tú mismo lo criticaste la otra vez, fue una candidez enorme de pensar que con su comisión, que con la comisión que presidió, iba a lograr ciertos cambios que ya están todos trancados en el Congreso, ¿no? Pero por otro lado, tercera arista, gracias a ese trabajo tenemos claro la carta a seguir para mejorar la probidad y sobre todo en los temas de financiamiento de la política. Que va a tener importancia si el próximo constituyente, si el próximo Congreso tiene funciones constituyentes. Que es bueno saber quién financia a quién, prohibir que las empresas financien, todo lo que está pendiente. Y las disputas por el tema de la reinscripción de los militantes de partido. Ese hoy día, pero que echar para atrás con la traba que le hayan puesto. Yo creo que todo esto está en juego. Yo creo que está todo lo que dice Mirko, el análisis de Mirko es efectivamente, Chile llegó a ser lo que es de acuerdo a esa visión. Pero yo creo que lo que se desató en la calle en 2006 y después el 2011 con mucho más fuerza, pone en juego todo y todo ese tipo de instituciones. Y por eso es que las peleas son tan duras. Porque estamos reconversando Chile. Exacto. Chile se está reinventando. Esta reconversación ha tenido lugar muchas veces en la historia de Chile. Pero no con este tipo de intelectualidad, pero con otras. Pero cuando tenía un 45% del país que era pobre y solo el 11% tenía segundo medio, la conversación era diferente. No. Sí. Y tenía la amenaza. Oye, a mí me interesaría que, o si seguimos con la agenda de probidad y la necesidad de la agenda de probidad, o nos cambiamos de tema, oye, al Ministerio Público. Pero eso tiene que ver para directamente la probidad, pues. No busca un tema separado. Podemos o sea, el hecho de que, Mirko, los detalles, pero el hecho de que se esté, entre comillas, negociando entre los poderes políticos, tú me aceptas mi contralor pero a cambio tienes que aceptar este fiscal, tiene que ver todo el tipo de la probidad y falta de transparencia que está ahí. En la cocina de Walker y Saldívar, pues van a tener esa conversación entre caballeros. El lugar, no, es que formalmente las instituciones deciden con autonomía, pero la política es una actividad de un grupo. Da lo mismo tu militancia, tu pertenencia social, es un grupo, es una oligarquía. Eso se llama con clase política. El concepto de clase política, que no es de Mirko Macari, no, es un concepto de la ciencia política de principios del siglo XX. Entonces, así funciona. Se hace el show, la cachetada payaso, que la presidenta manda un nombre que no sabe cómo le parece al Senado, pero el Senado aprueba o aprobar o debería aprobar el nombre que el Ejecutivo le propone a cambio de nada. Y sabemos que la política es dar y recibir en negociación. Es el realismo del cual carece Engels para entender lo que Walker le dice. Oiga, si en los partidos aquí la cosa es otra cosa, ¿no? Y esto es muy honorable y es muy bueno. Entonces él suele defender, bueno, ahí mezclé las cosas, pero lo interesante es eso, saber si efectivamente, tal como ha trascendido, se va a dar la negociación Congreso, Senado Moneda, ¿no? Porque ni siquiera es Congreso, es la Cámara de Diputados, solamente en la Cámara Pipiola, solamente habría que tomar un alboroto, por eso las decisiones trascendentales de nombramiento, Jaime Guzmán las radicó en el Senado.
Porque ahí están los caballeros conversando razonablemente. Pero eso no es solo una cosa todos van a chilena. llevarse, Todas las democracias tienen una cámara alta que es un salvo poco... el Chico Navarro, que es un play, todo responde a la lógica Que olivar. lo sientan solo. ¿No? Y lo Y ya castigan, y mosquea y todo. Le quitaron la vicepresidencia. Claro, le quitaron la vicepresidencia porque cómo andaba acusándolo a todos. Oye, pero vámonos. ¿Qué va a pasar? Hoy día, cuando estamos grabando esto, está a puerta la votación para un nuevo contralor. Se supone que podía faltar un voto, que ya había una especie de acuerdo. La cosa es la siguiente, pero lo también vamos a decir lo del antes. fiscal nacional. Lo vamos a decir antes. Todavía no, Obviamente, cuando grabamos esto no si están el los Contralor- resultados. Si el Contralor se cae, no hubo acuerdo respecto del nombre del fiscal. Si el Contralor gana por paliza y tiene 25 votos, van a mandar el nombre que quiere el Senado. ¿Qué Al es? fiscal. Eso es evidente. Pero a La mí gente era los lo senadores. que uno de las aristas que molestan es algo que he dicho en diferentes foros, incluyendo este programa, de que el sistema político económico que se instaló en Chile, que es neoliberal, existen las zanahorias, pero la garrota es muy débil. Entonces, por lo menos el tipo de sociedad que yo veo, lo que ha trascendido y lo que algo se ha publicado en este medio, la garrota incluso dentro del élite político es tan fuerte que es impresentable. Pero si se da como nosotros entendemos que se va a dar, el señor Morales va a ser el próximo fiscal nacional. Ahora yo la creo. política está secuestrada a los Claro, políticos. claro. Lo que el país tiene que hacer No hay costo. es liberar a la política de la clase política y de los partidos y de los políticos. La política es una actividad de todos los ciudadanos. ¿No? Y ese es De el todos los drama que no del son país. idiotas. Claro, exactamente. La medida Oye, que no está pero a mí me política, gustaría, este tema de la Fiscalía Nacional, idiota. Tú que eres es parte- del mundo no, legal. a mí me interesaría hacer un par de Acotación. hincapié. Yo creo que es una oportunidad para reconversar la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público. Cuando se hizo la transformación en época del presidente Frei Ruiz Tagle, ¿cierto? La justicia penal estaba boqueando, era un desastre. Y se hizo para mejorarlo. Pero la institucionalidad que se creó mejoró algunos aspectos, pero de verdad no está funcionando o no está funcionando suficientemente bien, no solamente en cuanto a sus resultados. Imagínate tú que tienen incorporados índices de cierre de causa para efecto de las remuneraciones. ¿Te das cuenta de la pelotudez? Perdón Bueno, por eso es hablar. neoliberal. Pero eso es la pelotudez de llevar al Ministerio Público, fiscales que tienen que investigar delitos, un incentivo para pagarle sueldo, cerrar en la causa. época de los tecnócratas. Sí, es una pelotudez, por eso estoy diciendo. haber incentivos Por eso. en los lugares correctos, y ese todo el mundo ha hablado de esa frase. Y cuando los incentivos en el mundo de lo público de ese tipo para pagar sueldo es una pelotudez. Segundo, por eso digo, creo que es una oportunidad para conversar. Espérate un la poquito. justicia, y esos son los Por problemas de supuesto. humanidad que hay en Exactamente. Chile. Segundo, ¿por qué el sistema de designación del fiscal nacional es como es? Y ha llevado las distorsiones que ha llevado y a estas negociaciones de élite que ha llevado. Ahí hay algo que hace ruido y que hay que repensarlo. No, porque Oye. lo que tú planteas es sacarlo del Senado, está rompiendo la lógica de la transición con la que se hizo el Ministerio Público, que esto no estaba pensado a investigar a los políticos. No, pero es que hoy día está haciendo agua, no solamente porque no investiga bien a los políticos, porque no investiga bien los delitos comunes tampoco. Es decir, aquí hay un desastre. Y además está capturado hoy día por una especie de clase de fiscales que se casan entre ellos, una especie de endogamia de fiscalía, donde lo único que tienen acceso son las grandes oficinas que tienen el dinero de ir y levantarse fiscales para, en definitiva, capturar sus redes adentro. Eso no puede ser. La Fiscalía no escapa Eso no puede de los ser. problemas de la moral pública en Chile. Todo el problema de la crisis de la política es una crisis de la falta de moral o de una moral muy distinta que se construyó en todos estos años de hegemonía de lo económico respecto de lo público. Y eso es una expresión más, sería muy raro que eso no ocurriera, porque todo el aparato público chileno Pero es una cosa pública, ¿no? Está Pero eso es lo que decís tú, cuando Pero hay un momento de reconversarlo. Si este tema con el fiscal, que sea Morales, que sea otra, a esta altura ya es irrelevante. Lo relevante es cómo se dio. Y lo relevante, pienso yo, es reconversar una institución fundamental. Pero tú trabajas en esto, parte de tu día a día, pero... No, yo no me dedico al derecho penal hace muchos años, pero conozco entiende el mundo judicial. Los abogados que yo conozco, y que no son muchos, dicen que el sistema que reemplazó, o sea, que este sistema es mucho mejor que el que reemplazó.
porque lo que reemplazó era un sistema que venía de la época casi colonial, oye, que era impresentable, donde había mucha corrupción. Sí, un desastre, porque además era un sistema que ya se había reformado para empeorarlo, le había quitado los fiscales, era un desastre. Pero el actual, hoy en vez de ir para mejor, va cada día para peor y hay que hacerle cambio. No puede ser lo que... Imagínate... Pero tú no eres uno de que se escriba la posición de que el caso de las platas políticas le dio finalmente una independencia a la Fiscalía y al Ministerio Público y que lo hace mejor como institución. Pero la institucionalidad no está pensada a tener ese nivel de tensión, porque lo que vemos en el caso del nombramiento, la gran guerra interna que hay, el hecho de que haya fiscales que amenazan con irse si van a designar a fulanito, que es más proclive a la lógica de los políticos. Pero son las tensiones naturales de una república. Sí, ya pasó en el caso Watergate, cuando Nixon echó al fiscal nacional 2 veces y venía otro y otro veía lo que veía y decía, señor, disculpe presidente, pero yo tengo que hacer lo mismo que hizo el otro. Y esa tensión política cuando llegáis a nivel constitucional de pugnas de poderes que pasan cada cierto número de años en las sociedades democráticas, ¿no?, que hay, son parte de eso. O sea, yo no soy experto constitucional ni legal, pero yo sé que el sistema en Estados Unidos se ha dado muchas veces y que el presidente se enoja, ¿no?, y ha echado al fiscal nacional. Esto fue pensado para que, lo repito, y le quede claro a la gente, para el Senado, para que los caballeros, conversando educadamente, ¿no?, resuelvan políticamente el asunto. Sí. ¿No? Entonces, el nivel de autonomía de la Fiscalía queda reducido desde su origen institucional, porque está pensado para ser sometido al poder político, porque en el Senado se va a expresar toda la camarilla de poder de la oligarquía, de unos distintos sectores. Sí, pero lo que pasa es que igual una vez que tú estás ahí ya no te pueden remover, a no ser de que corrupto, pero entonces ahí tenía una cierta autonomía. El crear un poder judicial, como todas las sociedades democráticas que yo conozco, que tenga algún tipo de ser subserviente porque te nombra alguien que es el poder político, es completamente natural. Los fiscales también podrían ser elegidos. Bueno, pero es un tema que está pendiente. Yo espero que este lío de la designación del fiscal nacional en una fiscalía que está tensionada por dentro y de afuera hacia adentro sirva para poner el tema sobre la mesa y se reconverse y se vaya mejorando, porque mi sensación es que va cada día para peor. Oye, volvemos en un segundo para terminar ya el programa. Me gustaría, antes de irnos, anunciar que vamos a conversar un poco de economía y negocios. Vamos a centrarnos, ¿qué te parece, Iván?, en Codelco y sus problemas, que más que mal es la empresa de Chile. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el auspicio de la Universidad Andrés Bello y de la librería Ulises. Y bueno, ya para ir cerrando el programa, anuncié que tenía ganas de darte la pelota, Iván. Hablemos un poquito del sueldo de Chile, que se le denomina a la producción de cobre y a las ganancias que se obtienen. El tema fue interesante que explotó esta semana, que fue, más allá que creo que del debate filosófico de la reforma laboral y la reforma tributaria, los cambios de este realismo sin renuncia que vino con la llegada del ministro de Hacienda Valdés y de Interior Burgos y la presidenta. El primer caso concreto que va a haber un choque, que ya hay un choque, es Codelco. Porque resulta que esta semana el Ministerio de Hacienda le mandó un mensaje muy claro de que tiene primero que no le va a dar toda la plata que le prometió este año y que para capitalizar. Claro, que eran 225 millones de dólares, no le dan menos, y que tiene que repensar este presupuesto los próximos 5 años porque la billetera fiscal no da, el presupuesto no da, y que con los precios del cobre a este nivel tienen que apretarse el cinturón y repensar su proyecto a 5 años. Este proyecto a 5 años involucra 25.000 millones de dólares, de los cuales entre 4 y 5.000 venían del gobierno, ¿no? Y es para, no solo para que, no para que crezca Codelco, es para que se mantenga como la principal productora de cobre del mundo y le siga aportando. Y resulta que el señor Oscar Landarreche, que es presidente del directorio en Londres, donde está la semana anual donde se reúnen todos los grandes empresas mineras y analistas del mundo, dio una entrevista en Bloomberg y después ante los inversionistas que no sé quién habló primero, la verdad, porque lo obligaron, pero el punto que él decía, sí, acá no cambia nada, los precios del cobre están abajo, pero estamos preparados, los proyectos que tenemos preparados por 5 años y entendemos que estamos a hacer ajustes de costos, pero el plan de inversiones sigue. Y en el Senado y en la Cámara de Diputados ayer Valdés le dijo no, y hay una
reunión de la Junta de Accionistas Especial para el 26 de octubre en que se va a decidir esto. Y esto ahí hay una batalla de entre Hacienda y Codelco. Sí, claro. Es el fondo de interior del Pero gobierno. el tema que salta... ¿Y eso influye en la calificación, si no me equivoco, para efecto del endeudamiento? No, califica si es que tú si te endeudas más con una empresa que está generando menos cash flow. Lo interesante que el tema es que se vuelve a poner el tapete el 10% de la facturación que por ley va directamente a las Fuerzas Armadas. Algo que trató de cambiar Alamán, cuando fue ministro de Defensa del gobierno de Piñera, que esa ley creo que está durmiendo. ¿Y tú sabías algo de esa ley? Una ley más que duerme. Una ley más que duerme por ahí, pero esa ley es muy importante porque los que no sepan de lo que nos están viendo, seguramente todos lo saben, pero por si acaso, que el 10% por una ley reservada de la época de la dictadura, el 10% de la facturación, no la utilidad, de la facturación va directamente en las Fuerzas Armadas, fundamentalmente para equipamiento militar. Y ahí hay un pozo de miles de millones de dólares que nadie sabe, es que no están gastados, es una buena parte están gastados. Con relación al último tiempo. Hemos sabido que se han pelado unas partes. Algunos han ido al casino. Entonces, porque además están mal fiscalizadas, pero cuando hay mucha plata nadie se preocupa mucho, pero ahora que hay poca y el sueldo de Chile se reduce, porque el cobre baja, el 10% de facturación puede ser una cantidad que desequilibra completamente la posibilidad de invertir o no, ¿no? Absolutamente, y además que Codelco, más allá de que se endeuda que una parte por ley orgánica, una parte del financiamiento de Codelco viene por financiamiento externo que emite bonos, este año se ve obligado a emitir 2.000 millones de dólares, que es la emisión de bonos más grande en la historia de Chile de una institución que no sea el Estado, no a una tasa que era igual, mejor que el resto de toda América Latina, pero bastante más alta el spread de lo que normalmente hubiese sido. Significa que se pone nervioso y va a ser más caro financiarlo. Bueno, noticia en desarrollo. Vamos a ver si los parlamentarios hoy resucitan o el gobierno esa ley de la época de Alamán, ya que es senador de la República, Alamán podría acordarse de su proyecto de ley, ¿no? Oye, yo quiero hacer una clase de acá, Mirko está de rojo, me parece muy bien, dado su ideología, y está a la derecha tuya. Antes en el programa antiguo le estaba a la izquierda. Tenemos hasta un alcance, un rojo furioso. Yo desprecio profundamente el rojerío, no soy el tipo crítico. Tengo un chaleco negro también. Es verdad que no es rojo, no es rojo. ¿Pero porque tenía uno por el colegio del arcoíris del no? No, nunca creí en eso. Bueno, muchas gracias Iván, muchas gracias Mirko. Nos vemos la próxima semana. Y ahí vamos a tener ya fiscal nacional seguramente, vamos a tener contralor seguramente, o vamos a tener un enredo gigante si no están. Nos vemos, chao.